Vamos a meditar sobre la lectura de este domingo, que es el domingo 30 del tiempo ordinario. Está en el Evangelio de Marcos, eh, capítulo 10, del verso 46 al 52. Capítulo 10, versos 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate porque él te llama. El ciego tiró su manto de un salto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es interesante que hoy se nombra Jericó. Jericó es una ciudad que está como a media hora de Jerusalén, pero está en la llanura. O sea, Jerusalén está en la altura. Entonces, cuando uno va de Jerusalén a Jericó, va bajando y entonces ve una vista panorámica de Jericó y es una cantidad de palmeras y de árboles frondosos. O sea, parece como un oasis dentro del desierto. Y Jericó fue la primera ciudad que tomaron el pueblo de Israel cuando regresó de la tierra del desierto. O sea, Moisés había muerto en el monte Nebo, que es Jordania, y ya cuando entraron en la tierra prometida, era Josué el que iba al frente, y esa es la primera ciudad que ellos toman cuando rodean la muralla, y después de 7 vueltas, la muralla se cayó y ellos entraron en la ciudad. Y Jericó también es la ciudad de Saqueo. Acuérdense de Saqueo, era el jefe de publicanos, o sea, de colectores de impuestos, y era un hombre rico que vivía en Jericó. Pero como era bajito de estatura, cuando Jesús entró en Jericó, no en esta vez, anteriormente, no podía verlo. Y él quería ver a Jesús. O sea, tenía esa idea de querer ver a Jesús por algún motivo. O sea, y entonces se trepó de un árbol para poder verlo cuando pasaba. Y Jesús miró hacia arriba y lo vio en el árbol y le dijo: Saqueo, baja porque hoy necesito estar en tu casa. Y entonces fue cuando Saqueo, un acto de conversión, se arrepiente de lo que había robado y entonces distribuye su riqueza y Jesús se hospeda en su casa. De manera que es otra acción que había pasado en Jericó. Y ahora viene lo del ciego Bartimeo. El nombre de Bartimeo es Bar, ese prefijo Bar significa en hebreo hijo de, o sea que era hijo de Timeo, por eso se llama Bartimeo. Y como eran ciegos, los ciegos en el pueblo judío, ser ciego era como una maldición, de manera que la única salida que tenían era ser mendigos. Por eso él estaba a la orilla del camino pidiendo limosna. Pero cuando él oyó que era Jesús de Nazaret que pasaba, él ya había oído hablar de él. Y entonces inmediatamente empieza a clamar en voz alta: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. O sea, ya lo estaba declarando como Mesías, porque al decir hijo de David, ya se esperaba que el Mesías fuera el sucesor del rey David.
Y entonces él pide, ten compasión de mí. Es clamar, está clamando una necesidad que tenía. Y Jesucristo no le dice, sánate del montón, no, sino que le dice, tráiganlo aquí. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiere dialogar con la persona, quiere hablar directamente con la persona. Observen que en el domingo anterior era Juan y Santiago, querían ser la mano izquierda y la derecha en la posición de Jesús, pensando que el Mesías iba a traer un reino político. Y entonces él no se enfada, pero sí les pregunta, quiere dialogar con ellos, ¿de qué venían hablando ustedes? Y entonces les explica cuál es la función dentro de la prédica de él como Mesías del nuevo pueblo de Israel. O sea que él quiere dialogar con la persona. Una de las cosas importantes, y este es un primer paso de la oración, ¿eh? O sea, el primer paso de la oración cuando uno está orando es, primero que nada, es clamar al Señor, como hacía el ciego, clamar al Señor y entonces expresar uno todos los sentimientos que uno tiene, los problemas que está confrontando, cómo piensa, todo vaciarse y entonces el Señor te va a escuchar. La segunda parte de la oración es hacer silencio. O sea, entonces quedarse callado, porque la oración no es un monólogo, no es yo solamente soy el que hablo, es un diálogo, es hablar con el Señor. Y entonces el Señor, a través de tus pensamientos, te va indicando cuál es el camino que debes seguir. Y entonces pero tú tienes que dejar que el Señor te vaya expresando, no seguir hablando, sino solamente dejar que el Señor te indique el camino que vas a seguir. Por eso es importante la oración, las partes que tiene. Después viene el arrepentimiento de la parte nuestra de a la falta que hayamos cometido y después viene pedir la reconciliación. Entonces ahora dice aquí, el ciego gritaba, Jesús, hijo de David, lo mandaban a callar. ¿Por qué? Porque les molestaba que estuviera gritando en esa forma. A veces a nosotros también te pueden mandar a callar. O sea, hay personas que te pueden decir, ¿para qué vas a perder el tiempo haciendo oración si esto no te va a servir de nada? Déjalo, no le hagas caso. Tú sigue con tu oración porque el Señor actúa, el Señor sana y el Señor te cambia. Y entonces dice aquí, Jesucristo dice, llámenlo, o sea, tráiganlo acá. Y entonces el ciego inmediatamente soltó el manto que lo cubría, dio un salto y entonces se lo trajeron enfrente de Jesús. Y entonces viene el diálogo de Jesús. Jesús quiere dialogar con él, quiere hablar con él, quiere ver su cara. Y entonces por eso él le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y entonces el ciego le va a mostrar su principal problema que no podía ver. Y entonces le dice, maestro, o sea, rabí, que pueda ver, que es lo principal que le molestaba en ese momento. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Inmediatamente quedó curado. Y qué bonito es que la primera cara que va a ver es la cara de Jesucristo. Esa es la primera cara que va a ver. Se va a enfrentar a él directamente cuando recobra la vista. Y entonces ya él se decide a seguirlo como discípulo. O sea que ya se incorpora al conjunto de personas que iban detrás de Jesucristo. Él es uno más ya, porque había experimentado una sanación importante y empezaba a poder ver y poder tener una vida determinada. La primera lectura es del profeta Jeremías y dice, esto dice el Señor, griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud. Vienen llorando
pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán, porque yo soy para Israel un padre. Y Efraín es mi primogénito. Eso es interesante porque esto es está hablando de el regreso del exilio de Babilonia. Acuérdense que el pueblo había sido llevado a Babilonia, el norte, lo que es precisamente Irán, y entonces estaban ahí 40 años y ahora regresaban del exilio a su tierra normal, a Israel. Por eso es que dice, vienen llorando, pero yo rescataré y los haré volver otra vez a lo que era antes. Por eso, pero dice aquí, retorna gran multitud, vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré en la nueva forma y los llevaré a torrentes de agua por un camino llano, porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primo. ¿Quién es Efraín? Cuando nosotros recuerden que Jacob tenía 12 hijos, las 12 tribus de Israel, de 4 esposas. 2 eran hermanas, Lía y Raquel, y las otras 2 eran esclavas. ¿Quién está hablando ahí? Y entonces, en total eran 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. El último hijo que tuvo Jacob era José. No es José el de María, José es del Antiguo Testamento. Entonces, ese era el favorito de él, porque era hijo de Raquel. Raquel era la esposa que él más quería. Era la verdaderamente esposa que él más quería. Y era el hijo de Raquel. Raquel había fallecido cuando nació José. Y Jacob le había hecho hasta una túnica. Y entonces los hermanos le tenían una gran envidia. Y entonces dijeron, vamos a eliminarlo, porque él nada más se ocupa de José. Entonces planearon hacer ver que un animal cuando habían salido al desierto, se lo había comido. Y entonces embarraron de sangre de un animal que habían cogido, la túnica, y entonces lo tiraron, pero lo tiraron en un pozo. La suerte fue que pasaron unos beduinos y lo vieron gritando en el pozo, lo sacaron y se lo llevaron con ellos a Egipto. Y entonces José fue con ellos para Egipto. Pero José en Egipto llegó a ser el primer ministro del faraón, porque era muy inteligente. Y le predijo al faraón muchas cosas que le iban a suceder. Y entonces era el hombre de confianza. Ellos no supieron más nada de José. Y entonces, cuando viene una hambruna en la parte de Israel, ellos deciden emigran a Egipto. Va Jacob con sus 11 hijos para Egipto. Ellos no sabían nada de José ni nada. Pero ahí se revela entonces cuando José se les revela a ellos que ella es aquel que ellos intentaron matar. Y dice aquí entonces cuando José se presenta a Jacob, que era su padre. Jacob tenía el nombre de Israel también. Acuérdense que Jacob era hijo de Isaac y nieto de Abraham. Entonces dice aquí, cuando él se presenta, él trae a sus 2 hijos. Él tenía 2 hijos, Efraín y Manasés, los hijos de José. Y entonces cuando él se presenta a Jacob, su padre, dice aquí, José tomó, estoy hablando en el Génesis 48, versículos 13 adelante. José los tomó a los 2, a Efraín con la derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda a la derecha de Israel. O sea que él tomó con la derecha a Efraín y los acercó a este. Israel que es Jacob, ¿no? Extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín. La diestra quiere decir la derecha.
La derecha era con la que se bendecía a la persona. Y su izquierda sobre la cabeza de Manasés. Es decir, que cruzó las manos, puesto que Manasés era el primogénito, era mayor que Efraín. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde que existo hasta el presente día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Vean, llamados con mi nombre y con el de mis padres, Abraham e Isaac. Él era hijo de Isaac y su Abraham era su abuelo. Multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Ahora, al ver José que su padre tenía la diestra, o sea, la derecha, puesta sobre la cabeza de Efraín, le dijo, le pareció mal y asió la mano de su padre para retirarla de sobre la cabeza de Efraín y ponerla sobre Manasés. Y dijo José a su padre, así no, padre mío, que este es el primogénito. Pon tu diestra sobre su cabeza. Está hablando de Manasés. Pero rehusó su padre y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él será grande. Sin embargo, su hermano será más grande que él y su descendencia se hará una muchedumbre de gente. Por eso es que en la primera lectura se nombra a Efraín, porque yo soy, estoy hablando de la primera lectura del Génesis 31, porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito. Quiere decir, es el heredero de la cadena que va a ir hasta llegar a Jesucristo, que va a ser el hijo de David. ¿Eh? Entonces, la cuestión es que él mismo también no era, Jacob no era el primogénito. O sea, si volvemos a la historia, en el Génesis, eh, Isaac tenía dos hijos, Jacob y Esaú, pero Esaú era el mayor. Rebeca era la esposa de Jacob, de Isaac, perdón, de Isaac, pero ella tenía preferencia por Jacob. Y entonces ella quería que Isaac le diera la bendición a Jacob, no a Esaú. Y entonces hizo una triquiñuela, que fue, Esaú era peludo y Jacob era lampiño. Y entonces ella hizo así para entretener a Esaú, le hizo un plato de lentejas, que era su plato favorito. Y entonces Esaú se fue a comer la lenteja. Ella cogió una piel de cordero y la puso en el brazo de Jacob para que cuando Isaac lo tocara, creyera que estaba tocando a Esaú, pero estaba tocando a Jacob. Y entonces le dio la bendición a Jacob. Le dio la primogenitura. Y entonces por eso Jacob quedó como primogénito y Esaú quedó aparte, siendo el mayor. Aquí sucede lo mismo con Manasés y Efraín, los hijos de José. Efraín era el menor. Sin embargo, él mismo, Jacob, fue el que decidió darle la primogenitura a Efraín. Por eso que aquí habla, y Efraín es mi primogénito, es el descendiente fundamental, Efraín. Por eso es que ahí la primera lectura habla de Efraín, es mi primogénito. El Salmo es el 125 y dice aquí, grandes cosas ha hecho por nosotros el Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, el cautiverio era a que habían estado en Babilonia, creíamos soñar, nos parecía mentira. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Es cuando el Señor te hace un milagro, cuando tú descubres que
el camino que te indicó era el apropiado, entonces lógicamente te parece mentira, es una realidad. Y dice aquí ahora, aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho el Señor por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Por eso nosotros no debemos de en ningún momento parar de dar gracias al Señor por cualquier beneficio que recibimos de Él. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte del Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Ese es un salmo bellísimo. Al ir llorando, cargando la semilla, al regresar cantando, vendrán con sus gavillas, o sea, con los frutos de la semilla que habían sembrado. O sea, cuando el Señor hace grandes obras en ti, entonces tú experimentas la alegría y entonces regresas cantando y dando gracias, siempre dar gracias al Señor por los beneficios que te ha dado a ti. Esa es por lo bonito de que también en Marcos, por eso lo que el ciego Bartimeo experimentó, él no se lo quería creer, probablemente, cuando pudo ver la cara de Jesucristo y recobró la vista que había perdido. Y ya podía salir adelante en su vida, ya no tenía que ser mendigo, ya podía hacer otros trabajos, porque ya podía ver y valerse por sí mismo. Antes tenía que ser transportado y puestos a la puerta del camino pidiendo limosna. O sea que nosotros también podemos estar en un momento determinado ciegos, podemos estar como Bartimeo, y sin embargo nosotros clamamos al Señor para que nos haga ver en todo momento cuál es la voluntad que Él tiene, cuál es lo que Él quiere de nosotros, que nos pregunte, pero ¿qué quieres que haga por ti? O sea, eso es la pregunta que el Señor te hace y esa es el futuro de la oración. El Señor, cuando tú te pones delante del Señor a orar, tú clamas a Él y Él te va a preguntar, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuál es el principal problema que tienes? ¿Cuál es lo más importante que tú quieres que yo cambie en tu vida? Y entonces tú le expresas al Señor cómo te encuentras, qué dificultades tienes, qué tropiezos estás teniendo. Te revelas tal como eres. Y entonces a continuación el Señor va a actuar. Por eso una de las cosas importantes es en la reconciliación, en el sacramento de la reconciliación, nosotros no tenemos que tener vergüenza de decir nuestros pecados, sino que sinceramente quitarnos la máscara y decir al Señor exactamente cómo nos encontramos. Una de las cosas que habló el Papa Francisco ahora, referente a los sacerdotes, le dijo, menos preguntas en el sacramento de la reconciliación, más perdón. Y les dijo otra cosa, no traten de trepar para adquirir posiciones más altas, porque el que trepa se ensucia las uñas se le llenan de basura, y llenarse de basura las uñas es que están perdiendo cuál es verdaderamente la función que tienen, que es evangelizar y no estar pensando en ascender, trepando para alcanzar posiciones más altas dentro de la iglesia. Eso también puede pasar entre los cristianos, no solamente entre los sacerdotes. Hay muchos cristianos que en una comunidad tratan de trepar para entonces tener una posición más alta dentro de la comunidad. Fatal. No saben lo que están haciendo. Y entonces necesitan oración para centrarse verdaderamente cuál es la función de uno que se encuentra en una comunidad, en medio de la asamblea, qué es lo que tú quieres que yo haga por ti. Precisamente el Señor te va a indicar entonces cuál es el camino que tiene que hacer. Y una de las cosas más importantes es el que quiera ser primero, que se haga último. Y eso es lo importante. En la iglesia hay que caminar como en sandalias, sin hacer ruido, desapercibidamente, no tratando de estar en el candelero, o sea, ser el primero, estar todo. No, esa no es la función del cristiano. El cristiano tiene que pasar
desapercibidamente y entonces seguir los pasos que el Señor le va indicando, solamente lo puede descubrir a través de la oración. La oración es importantísima porque cuando tú oras, tú tienes confianza en el Señor Jesús. Y entonces Él te va a decir qué quieres que haga por ti. Y entonces tú le pides en ese momento lo que tú más quieres que haga por ti en ese momento. Yo creo que con eso ya hemos visto ya lo que es el mensaje que tiene esta. Acuérdense que el mensaje está la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Son los que hacen la cadena del mensaje. La segunda lectura puede estar o no en relación con el mensaje que está dando ese domingo en que estamos participando de la Eucaristía. Ahora yo, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, sería interesante. Carlos, a ver, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Sí, Rafael, buenos días nuevamente. Ah, es Un momentito, por favor. Rafael, suspendí la grabación para ver Mario, si ¿no? Es Mario que estaba es hablando ahora. Mario quien va a hablar, sí. Ok. Eh, Después de Mario, ¿hay alguna otra persona que desea hacer su comentario? Continuamos con la grabación, Rafael. Como tú quieras. Up No, to you. no, es No, para... tú eres el que decide. Gracias, Rafael, porque, bueno, continuamos, ¿no? Yo soy un servidor. Bien. No te diga el Estamos, jefe, no te diga el jefe. verás que estamos dos servidores. Pero tú eres el servidor más antiguo. Bueno, de pronto deja grabar para que si alguien más adelante se pueda Sí, es para que no alimentar quede, con tu perdón, es para que no quede en blanco, ¿sí? Para que no queden vacíos en la grabación. Ese es el objetivo. Sí, de acuerdo, Rafael. De acuerdo. Bueno, entonces nos vamos con... evangelio, esta hermosa historia de Bartimeo. Y es el que, pues, como decía Rafael, muchas veces nosotros nos encontramos en ese camino, ¿verdad? Gritando. eh, Estamos ciegos por el pecado y por muchas circunstancias, ¿verdad? No es tanto lo físico. Y estamos gritando por ayuda, ¿no? Buscando de Jesús. Y al comienzo, los discípulos y quienes acompañaban a Jesús lo callaban, ¿verdad? Y muchas veces nosotros hacemos eso con el hermano que está buscando de Dios, le volteamos la espalda, tal vez, o, o no lo dejamos que pregunte. En estos casos, a veces nosotros queremos tener la razón, queremos ser ese punto de atracción en una reunión, en un grupo de oración, y no le permitimos a ese amigo que se exprese. Exacto. Luego cuando Jesús le dice que, que bueno, que lo traigan, que a ver qué es lo que él quiere, entonces solo hasta entonces es cuando los discípulos cambian de opinión y se lo permiten. Muchas veces, lamentablemente, hasta que nosotros no nos escucha a alguien, no nos da la oportunidad, solo entonces es cuando nosotros volteamos a mirar al hermano para echarle una mano. Es básicamente eso, me identifico muchísimo con ese evangelio, gracias. Sí, porque es parte de la oración. O sea, nos está dando un sentido de cómo tiene que ser la oración nuestra. O sea, clamar al Señor, expresarle nuestros problemas que tenemos, nuestras dificultades que estamos experimentando, nuestras debilidades, y entonces después dejar que el Señor hable.
porque el Señor quiere dialogar con nosotros. Y esa es la oración, un diálogo, no un monólogo. Esa es la importante ahí. O sea, por eso es que siempre la persona tiene, o sea, por ejemplo, cuando el rey David cometió dos pecados gravísimos, que fueron adulterio porque él le robó la mujer, Bexabé era la esposa de Urías, un general del ejército de él, de la cual él se enamoró porque la vio desnuda, se acostó con ella y quedó embarazada. Y entonces él se vale de, llama a Urias para que lo traigan al palacio, a su casa, y entonces como que duerma ahí para que entonces aparezca como el embarazo es de Urias. Pero Urias, parece que por hay una idea de Dios, se quedó fuera del palacio, él no durmió en el palacio. Y entonces, ¿qué es lo que hizo él? Mandó una carta al jefe de las tropas y dijo, ponlo en primera fila. ¿Para qué? Para que lo mataran. Y lo mataron. Y entonces él se quedó con Bexabé. O sea, cometió dos pecados importantes. Adulterio, porque cogió la esposa de Urías, y segundo, un asesinato con alevosía, porque fue premeditado. Cuando él se da cuenta de eso, él no se da cuenta de esto, de lo que había hecho, pero viene el profeta Natán, y Natán se expresa con él haciéndole un cuento. Le dice, había un señor que tenía mucho, un rebaño muy grande. Sin embargo, el vecino tenía una sola ovejita. Y sin embargo, cuando él fue a dar una fiesta, le quitó la ovejita al vecino para usarla en el banquete. Y entonces Natán le preguntó, ¿qué tú crees de eso? Y entonces él dijo, vive Dios que merece la muerte. Y entonces Natán le dijo, ese eres tú. Y entonces él escribe el Salmo 90, el Salmo 51. Yo ese salmo siempre, antes de confesarme, lo rezo, porque es de un arrepentimiento tremendo de precisamente de el rey David, el Salmo 51. Ahí él reconoce su pecado. Estoy buscándolo aquí porque es interesante. Cuando empieza así, tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, borra mi destino. Fíjate que él está reconociendo, está pidiendo que el Señor lo perdone. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado, purifícame. Él reconoce el pecado los pecados que había cometido. Pues mi delito yo lo reconozco. Mi pecado sin cesar está ante mí. Contra ti solo he pecado. Lo, lo malo a tus ojos cometí. Porque aparezca tu justicia cuando habla y tu victoria cuando juzga. Mira que en culpa ya nací. Pecador me concibió mi madre. Pecado original. Mas tú amas la verdad en tu íntimo del ser. Y en ti y en ti lo secreto me enseña la sabiduría. Rocíame con el hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Ya no sigo porque es largo, un poquito más largo, pero ese salmo es de un arrepentimiento tremendo de dos pecados graves que había cometido, que era adulterio y asesinato. Por eso yo siempre, antes de confesarme, rezo ese Salmo 51. ¿Alguien más, Carlos? Abran sus micrófonos y adelante. Rafael, algo que nosotros tenemos en cuenta, de acuerdo a lo que tú nos explicas, es que los judíos tenían la creencia de que las enfermedades y las tribulaciones
que tenían, como en el caso de Job, era debido a que habían cometido Cometido pecado, o sea, pecado. que no Era eran, como una maldición. Sí, ajá, era una maldición. ya. Por eso Timeo no le quedaba Bartimeo no le quedaba más remedio que pedir, porque no le quedaba otra solución. Nada más, el único camino que tenía era ser mendigo, ya, porque lo consideraban como un maldito. Por eso ellos lo despreciaban, los discípulos, por eso decían, cállate. Porque era un maldito. Claro, lo consideraban como un maldito, o sea, que estaba maldito del Señor. O sea, estaba ciego porque algún pecado grande había cometido. Eso es lo que pensaban ellos. Por eso lo mandan a callarse. Cállate. Pero Jesucristo le dice, tráiganlo aquí. Para Jesucristo no hay un maldito. Esa, esa figura del Evangelio es linda, ¿no? Porque resalta mucho la misericordia del Señor, ¿no? Exactamente. Ese amor con que nos trata, con que nos mima, a pesar de nuestra condición débil. Y él les dice, tráigamelo aquí delante de mí. Y entonces le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Al igual que la hemorroísa y el señor que tenía la mano, que era dueño de una taberna y tenía la mano Exacto, en la entumida. sinagoga. Exactamente. Exactamente, sí, señor. Pero este es más todavía, porque este pobre estaba apartado, lo tenían completamente, era un mendigo a la orilla del camino. Estaba en lo último. Y sin embargo, él lo mandó a traer. Para O ellos en sea, ese tiempo la manta era algo muy importante. Y mire cómo él se levanta y la tira, la deja, se despoja de todo y va hacia Jesús. y da un salto y se pone de pie. Levántate, que el Señor te llama. Ya, Exacto. Bartimeo. El Señor siempre está llamando. Nosotros somos los que a veces no queremos saltar y levantarnos. Pero la oración es la que te hace a ti cambiar de actitud. Es importantísima, porque la oración significa que tienes confianza en el Señor. Adelante. A veces tengo muchas preguntas, pero hoy no tengo ninguna. Se me Bueno, olvidaron todas. bueno, pero te ha quedado lo de Sí, la mire, hemorroísa. lo que más me quedó que yo le digo a una amiga que está acá que todas estas charlas y estas clases son muy importantes porque uno siempre se lleva algo se Claro, lleva. Hoy me llevé lo del Salmo 51 antes de de la confesarlo. confesión, Y es exactamente, increíble ese salmo, sí, señor. porque es David reconociendo dos pecados gravísimos, que era adulterio y asesinato, con alevosía. Exacto. Y si ellos fueron los elegidos, imagínese usted nosotros. Y Todos somos pecaron, pecadores, todos somos todos. pecadores, todos. Y por eso el Papa Francisco le dice a los sacerdotes, menos preguntas en momentos de la reconciliación de la persona que viene a confesarse y más perdón, más acogida. Eso también me impactó porque yo no, en realidad no lo había escuchado, pero está muy bueno eso. Sí, Eso señor. nomás es el Papa Francisco, se lo ha dicho ahora a sacerdotes ahora. Exactamente, así les ha dicho. Y no traten de trepar para alcanzar posiciones más altas dentro de la iglesia, porque eso ensucia las uñas. Muy claro se lo ha dicho. El Santo Padre en este tiempo se ha destapado aclarando muchas
dudas que había alrededor de él, ¿no? O sea, y está obrando en forma bastante directa, está diciendo a cada cual está diciendo sus cosas. Más que directa. Sí, sí, sí. A los que van con su ideología de género les ha hablado, a Ya, los artistas les ha hablado, ¿no? ya. Eh, tanto así que no recuerdo en qué nación el primer ministro él llamó al vicario o ¿cómo llama el embajador de la Santa Sede en los países? Nuncio, nuncio. Él le llamó al nuncio para que explicara por qué el padre había tocado, el Santo Padre había tocado esos temas, Ya. que eso se iban a tocar, pero como quien dice, en recintos privados. Tú lo invitas a él y él puede hablar libremente. O sea, Claro, ya cuando se dieron cuenta, el presidente se dio cuenta porque él reclamó. Estaba hablando justamente sobre el aborto ya. y esa parte que dice que los médicos que practican el aborto son unos Sicarios. sicarios. Son Ajá. sicarios. Eso es Con fuerte, todas las palabras. eso es durísimo, ¿no? Comparar y es la verdad, es duro, pero es la verdad, ¿no? Exactamente. El embarazo no es una enfermedad. El embarazo no es una enfermedad. ¿Qué es lo que quieren hacer ver los que están a favor del aborto? No. Estuvimos en la Marcha por la Vida el domingo pasado. Ah, Y mira es qué bien. increíble, sí, es increíble, acá en Boca Ratón, y es increíble la cantidad de niñas, principalmente, pasaban en carros gritando, Go home, Ya tú go ves. home. Niñas jóvenes bajaban los cristales de los carros gritándonos, Qué bien. vayan para la casa, hagan algo, eso está mal, no, somos libres, podemos hacer lo que... Es horrible. Ah, No, muchas personas nos tocaban el claxon y tú sabes, nos apoyaban, pero muchos y específicamente jóvenes, niñas, al parecer de la universidad, porque aquí hay una universidad. Pero nada, ahí un granito de arena que es un granito de arena. exactamente. Y claro, Esas es niñas la voz. estaban haciendo el papel de que lo que hacían la gente, cállate, le decían a Bartimeo. Exacto, es la voz que grita en el desierto, es una vocecita, algo que uno haga es algo. Exactamente, exactamente. Sí. Precisamente el aborto es contra la mujer, porque tiene a la mujer como si fuera un objeto, ¿ya? Otra cosa es que en los cines hay una película, El eh, gran, El Gran Aviso, y es increíble que no la han promocionado mucho en las mismas iglesias, deberían, ahora mismo yo le estoy comentando a una amiga y me dice, no, yo no sabía. Yo en realidad no la he ido a ver, la quiero ir a ver con mis dos hijos, pero no se sabe, hay que apoyar también el cine, porque, Exacto, exacto. y más el Ya cine el católico. miércoles ya yo voté no a la enmienda 4, no a la enmienda 3, la marihuana. Sí, yo no he Ya, votado todavía y quiero ver si hoy es el cumpleaños de mi hijo mayor y voy y voto, porque por tampoco favor, sabía que los fines de semana se votaba y sí se vota. todo. Votación adelantada, sí puede ser. Sí, 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 todo sí. el Yo fin el de semana miércoles, se vota, ¿eh? todo, Sí, sí, sí puede votar el fin de semana. Sí, es desde el 21 de octubre al 3 de noviembre, por lo menos aquí en el condado de Palm Beach, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Me parece que en el Miami-Dade County también. Sí, en Dade County igual. yo estoy en Palm Beach, ujú, así es que estoy bien. Exacto, Ya. hay que hacerlo. No, ya Sí, yo sí. voté, vamos, directamente ya. Está. Sí, No, no, no. Las demás enmiendas, sí, lo de la pesca, lo de la caza, bueno, eso, bien, perfecto. sí.
Pero esta 3 y la 4, Quieren no. normalizar todo. Quieren normalizar todo. Por ejemplo, la misma marihuana, ¿no? Que es que para los enfermos. Eso sí, yo sé que hay cosas y cosas, pero no está legalizada y parecen zombies. Por donde quiera que vas es un olor horrible y Exacto. no está bien, no está bien. Y lo que Y no está bien además, no está bien. que la mayoría de los adictos que yo he visto, por donde comienzan es por la marihuana. Y después avanzan a otras dosis. Mira este artista, Liam Payne, el británico, que Pobrecito. es de una banda de esa de Inglaterra, en Buenos Aires, en el hotel que estaba consumiendo cocaine rose, o sea, cocaína rosada, que es una cocaína mezclada como con otras drogas más. Y entonces tuve una noche de orgía porque lo que no sabía es que en los hoteles, es un hotel de lujo, claro, en el barrio de Palermo. Entonces mandó a buscar dos escorts, dos mujeres prostitutas. Pasó la noche con ellas. Cuando se fueron ellas, entonces él empezó a romper cosas dentro de la habitación. El que estaba en la otra habitación llamó abajo. Este hombre estaba rompiendo cosas ahí. Y entonces llamaron a la policía, pero la policía tardó un poco. Ya él se tiró del balcón del tercer piso y explotó abajo. Porque ellos, cuando están drogados, se creen que son superiores. A lo mejor pensaba que él podía volar. Y se tiró del tercer piso, ya. 34 años, ¿eh? Quedó ahí. Matando a la juventud, al ser humano. Y lo peor es que ellos son ellos no, los que venden no consumen, o consumen, pero saben lo que hacen, es lo que me refiero yo. Exactamente. Ya, exactamente. Sabe lo que hacen. Exacto. Ya, horrible. La droga es una plaga mala. Mala. Así es, desgraciadamente. Bueno, ya si no hay más Un preguntas. momentico. Yo nada más lo que quería comentar es lo que dijo Marily de las jóvenes. Tristemente hay tanta ignorancia con la juventud de que todo es mi cuerpo en inglés, my body, my choice, y no entienden Exacto. que eso es una vida, que la vida es un regalo y me da tanta tristeza. Yo tengo dos hijas. Gracias a Dios ellas no piensan así, pero las amigas de ellas sí. Y entonces es bien triste. Hay que rezar mucho por eso, por la Exacto. conversión de esas muchachas. Exactamente. Exactamente. Porque es que después, es que el aborto va contra la misma mujer. Es antifeminista, porque trata a la mujer como si fuera un objeto. ¿Ya? La vida que está en el interior de ella no es su cuerpo, es otra vida, otro grupo sanguíneo, otro DNA, todo es Exactamente, distinto, eso es otro ser, es otro otro ser. ser. Y lo peor es lo que viene después, porque conozco a como 3 personas que mira que hace años perdieron sus bebés por X razón, no fue por aborto, y esa secuela les ha quedado de por vida. Exacto. Imagínense Uno que de verdad hace el el que de aborto. verdad lo haga horrible. Ya. Increíble. Bueno, Carlos, entonces si no hay más nada, más intervenciones. Bueno, Rafael, gracias a todos los hermanos que nos acompañaron. Los invitamos a las próximas clases en noviembre. Las fechas son... Un momentito, por favor. El segundo y cuarto domingo, sábado.
Los segundos y cuarto domingo de cada mes. Sábado, segundo y cuarto sábado. Sábado de cada mes, sí. Ya. Bueno, Mira, te lo puedo decir aquí, yo lo saco aquí directamente. El sí, segundo sí, sábado es el día, creo que es el día 12, y el otro viene a ser el 26. Me parece a mí que es 12 y 26. ya. Como tú dices, el segundo y cuarto Es el sábado de cada 9 y mes. el 9 y el 16. Ah, 9 9 y y 16. 16. Ay, aquí estoy mirando, No, perdón. 9 y 23. Exacto, estaba mirando octubre, por Dios. Ya, perdón, ya. Perdón, muy bien, muy claro, clarísimo. Acá lo estoy yo poniendo ya En tu agenda. sí. Tenemos el 11, el 9 y el 20. 23. 23 y el 9. Ya, Ya, bueno. yo estaba mirando octubre. Ay, Dios Entonces, mío. quedamos invitados y será hasta el próximo miércoles. Muy bien, Será hasta el próximo sábado, perdón. perfecto. De verdad que muchísimas gracias por su tiempo y por su enseñanza, sus explicaciones. Ya, seguimos adelante. Gracias, Rafael. Bueno, pues nada. Adiós.